Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. La misión que tenemos hoy sobre la mesa es, bueno, francamente fascinante y creo que tiene el potencial de cambiar por completo la manera en la que procesamos nuestro día a día. Totalmente. Es un tema que, no deja indiferente a nadie. Vamos a desentrañar cómo nuestra mente subconsciente, o sea, cómo da forma a lo que llamamos realidad física, y también cómo interpretar esas aparentes casualidades que alteran el rumbo de una vida entera. Para ello, nuestro análisis se basa en un libro profundamente revelador, que es El poder de la intuición, del investigador y autor David Topy. Sí, es un material de un valor incalculable. Nos invita a observar la maquinaria oculta que hay detrás del telón de nuestra existencia cotidiana, desmontando sistemáticamente ideas que, quedamos por sentadas. Y para entrar un poco en materia, vamos a plantear el escenario clásico, ¿no? Pensemos en lo que normalmente consideramos un día frustrante. Un día donde parece que reina la mala suerte absoluta. Uf, sí, esos días en los que todo sale al revés. Exacto. Alguien sale de casa con prisa, no encuentra las llaves, luego pues se topa con un atasco incomprensible en su calle de siempre, o resulta que absolutamente todos los semáforos de la avenida están en rojo. Claro. La reacción lógica humana y casi automática ante esto es el enfado. O sea, es un berrinche puro y duro contra el universo. Y es una reacción muy comprensible porque, nuestra mente está diseñada para buscar la eficiencia. Nos gusta que nuestros planes se cumplan de forma lineal y sin ningún tipo de fricción, ¿sabes? Ya, vamos como en piloto automático. Eso es. Etiquetamos lo visible de forma muy rápida y muy binaria. O sea, si avanzo es bueno y si me detengo, pues es malo. Claro, pero luego nos sumergimos en el texto de David Topini y de repente toda esa perspectiva rígida salta por los aires. Totalmente. Porque el libro sugiere que esos momentos cotidianos, tan frustrantes, lejos de ser mala suerte o fallos aleatorios del sistema, podrían ser ajustes milimétricos del universo para garantizar que estemos en el lugar exacto en el momento preciso. Y lo verdaderamente importante aquí, fíjate, es cómo esto nos obliga a replantear la estructura misma de la realidad. Para entender el mecanismo, el porqué detrás de estas interferencias, el material nos exige desmentir primero uno de nuestros mitos culturales más arraigados. Que es el mito del azar, supongo. Tal cual. Creemos que el universo es una especie de sopa de probabilidad caótica, pero las fuentes nos muestran que en realidad es un sistema de comunicación altamente estructurado. Vale, pues vamos a desgranar esto porque me parece crucial. El libro utiliza historias de la vida real para ilustrar que el azar no es lo que pensamos. ¿Qué nos cuenta exactamente el autor para respaldar esta idea? Pues mira, el texto detalla un caso súper ilustrativo, que es el de una mujer llamada Patricia, en Lisboa. Es una mañana típica en la que Patricia, va tardísimo al trabajo porque sus hijos se han puesto enfermos. El nivel de ansiedad ya es bastante alto. Empieza bien el día. Sí, ya va estresada. Llega a la ciudad en su coche, va a girar por una calle estrecha para cortar camino y de repente un camión de la basura le bloquea el paso por completo. Un camión de la basura a plena luz del día, haciendo una ruta en hora punta, que ya es raro. Exactamente. La mente analítica de Patricia, en ese instante, pues solo percibe un obstáculo ilógico e irritante que interrumpe su plan. Pero mientras está allí atascada, obligada a detenerse, ocurre el gran giro. ¿Qué pasa? Pues que una antigua amiga suya, muy querida, con la que había perdido el contacto pero en la que Patricia llevaba días pensando intensamente, cruza la calle justo por delante de su coche. Logran verse, se abrazan, reconectan y claro, toda la frustración desaparece al instante. ¡Qué pasada! O sea que la clave mecánica aquí es que un segundo de diferencia, o sea, un semáforo en verde más atrás, o arrancar el coche un instante antes en casa, y ese encuentro jamás habría ocurrido. Exacto, no se habrían cruzado, ni de broma. Es alucinante. Se me ocurre una analogía para visualizar esto. Es como si la vida no fuera el resultado de lanzar unos dados al azar sobre un tablero, sino más bien como un sistema de navegación GPS extremadamente sofisticado. Me gusta, un GPS vital. Sí, un GPS completamente personalizado que calcula una ruta óptima, pero que tiene la audacia de utilizar a otras personas o incluso camiones de basura enteros como si fueran simples semáforos o señales de desvío para recalcular nuestra trayectoria. Es una analogía fantástica, la verdad. Y ojo, que no es magia. Es un mecanismo puro y duro.
El universo, o llámalo mente colectiva, nos asiste lanzando estas pistas altamente personalizadas que, por desgracia, nuestra mente racional suele descartar sistemáticamente como coincidencias sin valor. Ya, lo llamamos casualidad y seguimos a lo nuestro. Eso es. Y ojo, no es una idea nueva. El célebre psicoanalista Carl Jung dedicó gran parte de su carrera a estudiar esto precisamente bajo el nombre de sincronicidades o coincidencias significativas. Cierto, cierto. De hecho, el libro menciona una anécdota de Jung que me dejó sin palabras cuando la leí. ¿Cómo fue exactamente ese encuentro en su consultorio? Pues mira, es un caso de estudio fascinante sobre cómo funciona este mecanismo en la práctica. Jung tenía una paciente extremadamente racional. De estas personas de lógica pura. Exacto, una persona súper estructurada de lógica cartesiana que era dificilísima de tratar terapéuticamente porque su mente no se abría a nada que escapara a la razón estricta. Bueno, pues un día, esta paciente le está contando a Jung un sueño muy vívido que tuvo la noche anterior sobre un escarabajo de oro, que es un antiguo símbolo egipcio de renacimiento. Vale. Y justo en el instante en que pronuncia esas palabras, se escucha un golpe insistente en la ventana del consultorio. A ver, es que esto parece el guión de una película de Hollywood. Totalmente. Pues Jung se levanta, abre la ventana y entra volando un insecto. Jung lo atrapa al vuelo y se lo entrega a la paciente. Era un ateuco, una especie de escarabajo que resulta ser la versión biológica más parecida al escarabajo de oro egipcio que puede existir en ese clima centroeuropeo. ¡Qué fuerte! Imagínate. Ese evento, esa casualidad matemáticamente imposible, rompió la coraza lógica de la paciente en un solo segundo. O sea que el GPS universal del que hablábamos antes a veces tiene que recurrir a medidas extremas para que hagamos caso. Exactamente. Y lo fascinante de esto es el por qué ocurre así. Ese escarabajo no era un fenómeno aleatorio. Era el elemento exacto y necesario para desatascar la terapia de esa persona concreta. La sincronicidad tiene que presentarse a menudo de forma tan estadísticamente improbable, tan chocante, que nuestra mente racional sufra un cortocircuito. Para que no tenga más remedio que rendirse y prestar atención al mensaje, ¿no? Eso es, ni más ni menos. Vale, entiendo el concepto de este GPS universal orquestando encuentros y lanzando escarabajos por las ventanas. Pero esto me lleva a una duda puramente mecánica. Si el universo es ese sistema de navegación, ¿cómo se introduce el destino final en la máquina? O sea, ¿cómo sabe el sistema a dónde queremos ir realmente? Ah, ahí es donde el texto nos introduce de lleno en la física del pensamiento. El destino final se configura a través de la frecuencia de nuestros propios pensamientos. El autor explica que los pensamientos no son meras nubes abstractas dentro del cráneo. Son pulsos físicos de energía electromagnética. Él los denomina impulso alfa. Impulso alfa. ¿Y cómo funciona un impulso alfa en la práctica? Pues funciona como un rayo láser o como la fuerza de un imán. Cuando alguien sostiene un pensamiento recurrente y cargado de mucha emoción, emite ese pulso hacia el exterior. Ese pulso viaja buscando frecuencias que vibren en una sintonía idéntica dentro del universo físico, pues para poder materializarse. Claro, el clásico principio de resonancia. Exacto. Lo semejante atrae a lo semejante. Como un faro buscando otro faro con el mismo espectro de luz, para entendernos. Vale, pues aquí es donde el tema se pone realmente interesante, pero admito que también genera mucha fricción, porque si emitimos la frecuencia de lo que queremos y el universo responde, ¿por qué a veces parece que obtenemos exactamente lo contrario? El libro menciona algo llamado la ley de los opuestos, y me parece un concepto durísimo de asimilar. Es un concepto muy duro, sí, pero es el engranaje central de la manifestación material. Tenemos que entender que vivimos en un universo definido por la dualidad, arriba y abajo, frío y calor. Este principio establece que para experimentar o integrar cualquier realidad nueva, primero debe existir o hacerse visible su opuesto polar. O sea, a ver si lo entiendo. Si alguien manifiesta un deseo profundo e insistente de abundancia económica o de éxito profesional, el sistema podría responder primero con un desastre absoluto. Es que es altamente probable que el primer resultado tangible en su realidad sea un gasto inesperado grave, o la pérdida de un cliente importantísimo, o incluso un despido. Madre mía. Y esta es la trampa evolutiva contraintuitiva en la que cae la inmensa mayoría de la gente.
Cuando visualizan éxito y de repente reciben un despido, concluyen de inmediato que el universo es cruel o que todos estos principios son una farsa. Claro, es el enfado del que hablábamos al principio. O sea, es como, pensemos en alguien que va al gimnasio por primera vez, ¿vale? Para que el músculo crezca, gane volumen y se haga más fuerte, primero hay que someterlo a un estrés enorme y causarle microroturas en los tejidos. Exacto. Hay que romperlo un poco. Eso es. Si alguien solo evalúa el proceso por el dolor muscular enorme que siente al día siguiente, pensará que el gimnasio es un error, un retroceso que le ha hecho daño. Pero biomecánicamente, esa destrucción previa es el paso obligatorio para el crecimiento. Pues si conectamos tu analogía del gimnasio con el panorama general, la clave del éxito reside en no ofrecer resistencia. Cuando aparece ese opuesto negativo, enfocar toda la energía mental en rechazarlo, en lamentarse y luchar contra esa pérdida, lo único que logra es solidificar y fortalecer ese estado de carencia. Claro, te quedas atrapado ahí. Exacto. El autor lo explica de forma brillante. El evento opuesto es simplemente el espacio vacío que el universo está excavando de urgencia en nuestra vida para poder acomodar físicamente la nueva y enorme realidad deseada. No hay que resistir el vaciado. Hay que dejar que la máquina excave, ¿no? Hay que dejar que la máquina excave, tal cual. El dolor de las microroturas de la ley de los opuestos y no tiramos la toalla. Nos queda un vacío listo para ser llenado. Pero, logísticamente, ¿cómo orquesta el universo eventos tan inmensamente complejos? Porque coordinar camiones de basura, insectos, amistades y despidos implica una cantidad de variables que da verdadero vértigo. Da vértigo, sí. La respuesta que ofrecen las fuentes se apoya en el modelo del investigador Aaron Murakami y nos exige romper con nuestra concepción más básica e intocable, que es la idea del tiempo lineal. Vale. Murakami establece que la mente subconsciente humana actúa como un potente mediador, un enrutador que nos conecta directamente con lo que él llama el inconsciente colectivo. Y para quien nos escuche, ¿cómo definimos eso inconsciente colectivo en este contexto? Pues podemos imaginarnos una inmensa e infinita telaraña electromagnética que une y comunica a todas las mentes humanas del planeta en tiempo real. Pero lo que realmente cambia las reglas del juego es la naturaleza del tiempo en esa red. ¿A qué te refieres? A que en ese nivel de profundidad, el pasado, el presente y el futuro no ocurren en una secuencia ordenada, ocurren simultáneamente. Espera, vamos a detenernos aquí. Me estás diciendo que el universo no planea las cosas hacia adelante, sino que trabaja de atrás hacia adelante. ¿Empieza la casa por el tejado? Literalmente. El texto afirma que ese deseo final, esa frecuencia que hemos emitido con tanta convicción, ya existe materializada en un punto de nuestro futuro. Lo que hace esta red inteligente del inconsciente colectivo es situarse en ese punto futuro y retroceder cronológicamente hasta nuestro presente, calculando, organizando y ajustando millones de eventos encadenados para garantizar que el camino nos lleve sin fallo hasta esa meta. Buf, es dificilísimo de concebir, lógicamente. Lo es, pero la precisión de este mecanismo inverso queda perfectamente ilustrada con una anécdota del libro que ocurre en Qatar. Ah, sí, la del coche. Esa misma. El autor relata la historia de un economista extranjero que estaba trabajando allí. Este hombre va conduciendo su coche de madrugada por una inmensa autopista de 5 carriles que está completamente desierta. O sea, no hay un alma. Y de repente, al llegar a una intersección aislada, otro vehículo aparece de la nada, cruza sin mirar y ambos colisionan. Un accidente en medio de la nada. Exacto. Los coches quedan destrozados, aunque milagrosamente nadie resulta herido. Y el golpe de efecto, que es lo verdaderamente increíble de esta historia, viene cuando salen de los vehículos para intercambiar los seguros. Así es. Resulta que el otro conductor era un miembro de la familia real de Qatar, exactamente la persona clave que este economista llevaba meses intentando y necesitando conocer desesperadamente para poder sacar adelante un proyecto crucial en su trabajo. ¡Qué barbaridad! Alguien a quien jamás, por vías normales de protocolo, habría tenido acceso. Jamás. ¿Y cómo explicamos esto desde la física del tiempo inverso que mencionabas antes? Pues pensémoslo mecánicamente. A la velocidad a la que ambos vehículos circulaban en medio de la noche, bastaba una ínfima décima de segundo de diferencia para evitar el accidente. Si uno de ellos hubiera frenado un milisegundo antes un badén kilómetros atrás, o hubiera tardado un suspiro más en abrocharse el cinturón a salir de casa, ambos coches habrían pasado de largo por la intersección sin verse jamás. O sea, no fue casualidad en el momento. Para nada.
Ese choque no se improvisó ahí. El universo fijó el apretón de manos en el futuro, la meta final, y desde ahí ajustó matemáticamente las acciones de ambos conductores durante días para que coincidieran en ese metro cuadrado de asfalto en una fracción de segundo exacta. Entonces, si lo entiendo bien, significa que el universo funciona exactamente como un director de cine de Hollywood excéntrico pero brillante, ¿no? Este director graba primero la última escena de la película, el gran clímax final, la mete en la lata y a partir de ahí se inventa todos los giros de guión, los accidentes de coche, los retrasos de los camiones de basura en el primer y segundo acto, solo para justificar cómo los personajes terminaron irremediablemente en esa situación final. Es una excelente forma de verlo. Y fíjate que esto nos plantea una lección inmensamente práctica a la hora de marcarnos objetivos diarios. Nos explica por qué es un gravísimo error táctico pedir resultados hiperespecíficos. Ah, ¿te refieres a cuando alguien decreta cosas como quiero que me ingresen 1.000.000 de euros exactos mañana a las 4 de la tarde en esa cuenta corriente concreta de este banco? Exactamente. Y al hacer una petición tan milimétrica, la persona está atando las manos al director de cine. Limita drásticamente las rutas creativas y logísticas que el universo puede trazar de atrás hacia adelante. Claro, no le dejas margen de maniobra. Nada de margen. Por eso el autor insiste en que es vital pedir resultados genéricos amplios y emocionales, como vivir en un estado de abundancia financiera y tranquilidad. Si alguien exige el 1.000.000 de euros exacto en 24 horas, bueno, quizás el universo logre la proeza. Pero para mantener el equilibrio de la red, tal vez tenga que generar un embargo fiscal al día siguiente para quitarle ese dinero y dárselo a otra persona, que también lo requería. Claro, porque la petición técnica original ya se dio por cumplida. Ya tienes el 1.000.000, ahora me lo llevo. Eso es. En cambio, al pedir el estado sostenido de bienestar, el universo diseña un ecosistema completo de eventos que protege esa realidad a largo plazo. Pero claro, llegados a este punto, la mente racional vuelve a chocar de frente contra un muro filosófico. Si el final de la película ya está asegurado en el futuro y la ruta ya está siendo calculada hacia atrás por este director de cine invisible, ¿dónde queda nuestro libre albedrío humano? O sea, ¿somos simples marionetas siguiendo un guión ciegamente? Es una duda muy lógica. El texto aborda esta profunda tensión entre el destino y la libertad de una forma muy visual y muy accesible. Utiliza la analogía del laberinto. A ver, ¿cómo funciona ese laberinto? Pues imaginemos un inmenso laberinto físico. El nacimiento de la persona es la puerta de entrada y la muerte es la puerta de salida. El destino no es un pasillo de hormigón estrecho que te obliga a caminar en línea recta. Vale. El destino se define como una serie de puntos de control fijos, unas plazas abiertas dentro de ese laberinto por los que inevitablemente hay que pasar sí o sí. Representan lecciones vitales indispensables, como aprender a perdonar una traición o desarrollar la humildad. Lecciones que nuestra conciencia acordó experimentar antes de entrar. Entiendo. Entonces, el libre albedrío sería nuestra capacidad de decidir qué pasillos tomar para navegar entre una plaza y otra. O sea, podemos elegir el camino más corto, iluminado y directo, o podemos optar por dar 1.000 rodeos en la oscuridad, equivocarnos e incluso quedarnos atascados temporalmente en un callejón sin salida. Exacto. Pero la lección de vida sigue ahí, anclada, esperándonos en el siguiente cruce inevitable. Precisamente. Y la interacción más fascinante y a veces dramática entre el libre albedrío y el universo ocurre cuando usamos nuestra libertad de elección para empeñarnos en recorrer un pasillo que es genuinamente destructivo o inútil para nuestro propósito superior. ¿Y qué pasa entonces? Pues que cuando eso ocurre, el universo deja de enviar sutiles escarabajos por la ventana y levanta muros de contención insalvables. Buf, es que esta parte de la investigación me pareció sobrecogedora. Porque claro, hay una diferencia abismal entre una pequeña piedra en el zapato y un muro de hormigón de 3 metros. Y el texto cuenta una historia real ocurrida aquí en España, ¿eh? La historia de Óscar, en agosto de 1996. Sí, una historia muy dura. Óscar está intentando ir de vacaciones al camping Las Nieves, en Biescas. Coge su coche, carga el equipaje y a mitad de camino el motor se apaga en seco, sin motivo aparente. Llama a la grúa, vuelve a su ciudad, lo lleva al mecánico, le cambian una pieza y le dicen que está listo. Al día siguiente vuelve a salir a la carretera con la misma ilusión. Y a los 15 kilómetros exactos el coche vuelve a detenerse con idéntico fallo. Una avería fantasma, vamos. Total. Óscar, lógicamente, se desespera, maldice su mala suerte y toma una decisión drástica.
aborta el viaje al Pirineo aragonés y se va en moto a otra zona completamente distinta. Y bueno, unos días después descubren los informativos que una riada catastrófica arrasó ese mismo camping en Biescas, llevándose la vida de 87 personas. Es un ejemplo extremo y profundamente trágico, pero ilustra con mucha crudeza cómo opera el mecanismo de protección de la mente subconsciente en conexión con la red global. Y fíjate que no es un caso aislado. El material cita también a Mijaea, una guía turística en Europa del Este, y a unos clientes que se empecinaron en viajar a Grecia en coche. ¿Cierto? Primero, sufren un golpe absurdo contra un poste nada más salir del taller. Ignoran la señal y deciden continuar. Al llegar a la frontera, se topan con un problema burocrático rarísimo, casi inexistente, con el pasaporte de la mujer, y los guardias les deniegan el paso. Se ven obligados a regresar a Bucarest, luchan contra la administración, consiguen el sello en 48 horas y vuelven a echarse a la carretera. ¡Qué insistencia! Y en ese segundo intento desesperado por cumplir su plan, otro vehículo pierde el control, se les cruza a gran velocidad y sufren un accidente gravísimo. El coche queda convertido en un amasijo de hierros, totalmente inservible. Ellos logran salir ilesos de milagro, pero físicamente ya les es imposible llegar a Grecia. Totalmente frenados por el sistema. Exacto. Y esto me hace pensar en lo engañados que estamos culturalmente. Como humanos, nos enseñan desde niños a romantizar la persistencia extrema. El concepto este de luchar contra viento y marea, de no rendirse jamás ante un obstáculo. Pero estas historias sugieren que cuando surge una resistencia de ese calibre, cuando absolutamente todo sale mal de forma repetida e incomprensible, pues no es un reto que la vida nos pone para probar nuestra fuerza de voluntad. Es el universo actuando como el portero corpulento de una discoteca que se cruza de brazos en la puerta y te dice claramente: por aquí no pasas, da la vuelta. Me encanta lo del portero de discoteca. Esto nos invita a reflexionar muy seriamente sobre la profunda sabiduría que requiere saber rendirse a tiempo. La rendición o la resignación tienen pésima fama en la cultura moderna del esfuerzo, pero a la luz de este conocimiento, a veces conforman el acto de mayor inteligencia existencial que podemos tener. Porque el subconsciente ve más allá, claro. El subconsciente tiene una visión panorámica, una vista de águila de todas las líneas temporales posibles desde ese punto futuro que mencionábamos. Mira, el propio autor relata una experiencia suya, mucho menor, pero muy reveladora. A ver. Cuenta que de madrugada, al sacar su coche del garaje, experimentó una especie de ofuscación mental, un lapsus incomprensible de un segundo que provocó que rozara la columna y arañara la chapa del vehículo. Buah, un despiste tonto por el que cualquiera se pasaría el día insultándose a sí mismo. Claro. Pareció una torpeza absurda, un gasto de dinero innecesario, pero semanas después, al tener que renovar su póliza de automóvil al mudarse a un nuevo país, el requisito para acceder a un precio infinitamente menor era tener un parte de accidente reciente gestionado por su antigua aseguradora. No me lo puedo creer. Tal cual. Al presentar el parte de aquel roce tonto en el garaje, consiguió una póliza que le ahorró muchísimo dinero a largo plazo. Su subconsciente, operando desde la red atemporal, conocía la traba financiera que se avecinaba en el futuro y generó aquel leve choque en el presente, induciendo esa ofuscación para proporcionar la herramienta administrativa que solucionaría el problema mayor. Es que es como si el subconsciente fuera un gran maestro de ajedrez, ¿sabes? Sacrificando fríamente un peón en las primeras jugadas porque sabe perfectamente que es la única forma de salvar a la reina 20 movimientos más adelante. Exactamente eso. Que francamente desmonta todo nuestro ego. Todo este despliegue monumental de casualidades, escarabajos y retrasos no es un esfuerzo que orbita exclusivamente alrededor de nosotros. También existe la figura del actor secundario. Y representa una cura de humildad esencial, porque solemos creer que somos el protagonista indiscutible de nuestra película, pero no todas las sincronicidades o bloqueos que padecemos tienen como objetivo nuestro propio beneficio o nuestra protección. O sea, que a veces resulta que uno llega tarde a la estación, pierde el tren en las narices, se agarra un enfado monumental y resulta que la red electromagnética simplemente necesitaba que nos quedáramos quietos en ese andén 10 minutos más. Y todo para que un desconocido, al pasar por nuestro lado, pudiera leer el título del libro que llevamos en la mano y obtener una respuesta vital para él. O para que alguien perdido nos pidiera una indicación clave. Exacto. El inconsciente colectivo es un ecosistema que exige colaboración constante. Todos somos, en algún momento de nuestras vidas, el escarabajo de oro de Jung golpeando la ventana de la mente de otra persona para ayudarla a despertar. Qué bonito eso.
En ese nivel operativo tan profundo, nuestras pequeñas antipatías personales, nuestras agendas apretadas o las prisas carecen de valor. La red utiliza a los individuos como nodos de transmisión de información para asistir a la evolución del conjunto. Es fascinante. Y aquí es donde llegamos a la joya de la corona, a la mecánica definitiva de cómo experimentamos todo esto. Porque si el universo, a través del subconsciente, orquesta todos estos bloqueos y encuentros, ¿cómo percibimos físicamente esa realidad material? El libro lanza un dato biológico que es para volar la cabeza. Nos dice que literalmente no vemos con los ojos, afirma que vemos con el cerebro. Sí, y es un mecanismo neurológico que la ciencia respalda, ojo, y que cambia todo el paradigma. Estrictamente hablando, el globo ocular humano es poco más que una lente orgánica, un embudo que deja pasar haces de luz y fotones. Vale. El ojo no comprende la imagen. Esa luz entra, se convierte en impulsos eléctricos y viaja por el nervio óptico hacia el interior del cerebro. Y en ese tránsito, concretamente al pasar por la criba del lóbulo temporal, este actúa como un editor de vídeo extremadamente agresivo, descartando y filtrando hasta un 50% de la información lumínica original. Espera, vamos a detenernos ahí para digerirlo bien. ¿Me estás diciendo que literalmente la mitad de la información física y tangible que hay en el mundo exterior frente a nosotros se borra? O sea, se tira a la papelera de reciclaje antes de que siquiera nos demos cuenta de que está ahí. Exactamente. La evolución desarrolló este filtro para ahorrar energía y evitar que el cerebro colapse por sobrecarga sensorial. De modo que, lo que finalmente llega al procesador central, el lóbulo occipital en la parte posterior de la cabeza, es información visual sumamente incompleta. Es un archivo a medias. Vale, pero yo veo el mundo completo, sin huecos. Porque el cerebro odia los vacíos y necesita construir un holograma tridimensional coherente para que podamos movernos sin chocar. Así que se ve obligado a rellenar o a pintar ese 50% faltante. Ya. ¿Y de dónde saca los datos y los colores para inventarse la mitad del mundo que vemos? Pues los extrae de nuestras expectativas subconscientes, de nuestras creencias más profundamente arraigadas sobre cómo funciona el mundo, de nuestras memorias pasadas y de las directrices de ese inconsciente colectivo. El cerebro proyecta lo que cree que debería estar ahí, basándose en la información que le es familiar o que confirma nuestros miedos y deseos subyacentes. Claro, es que si conectamos esta locura biológica con todo lo que hemos hablado antes, la conclusión es provocadora al máximo. O sea, si el cerebro humano se inventa la mitad de la información visual basándose en lo que espera o cree posible ver, significa que podríamos tener maravillosas oportunidades vitales o incluso objetos físicos tangibles y soluciones a nuestros problemas literalmente delante de nuestras narices y ser completamente ciegos a ellos, simplemente porque nuestra programación mental profunda no cree que puedan existir en nuestro mundo. Esa es precisamente la audaz premisa en la que convergen la ciencia y la filosofía en este texto. El mundo físico exterior, el entorno que tocamos y navegamos cada día, no es una realidad objetiva, fría e inamovible que sea independiente de nosotros. Es una proyección. Es una ilusión sumamente maleable, decodificada por nuestro ADN a partir de las infinitas frecuencias del inconsciente colectivo. Es un espejo, un reflejo condicionado por nuestra geografía interior. La milenaria máxima hermética que reza como es adentro, es afuera, pues no es una metáfora poética. Aquí se revela como un mecanismo de acción literal. Alucinante. Fíjate, si internamente se vibra en una frecuencia de carencia, peligro o miedo constante, el cerebro, en su labor de edición visual, construirá, rellenará y resaltará físicamente los elementos del entorno que confirmen ese miedo. Y al mismo tiempo, filtrará y hará literalmente invisibles para el ojo las puertas de salida, las ayudas o las grandes oportunidades. Madre mía, es que comprender esto altera las reglas de juego por completo, ¿sabes? Es darle la vuelta a todo. Resumiendo un poco este viaje monumental por el análisis de hoy, hemos empezado comprendiendo que la mente humana no es una simple antena pasiva de radio que sufre las inclemencias del azar, es un proyector de altísima potencia. Tal cual, somos creadores. Nuestro subconsciente actúa como el arquitecto silencioso y negociador que interactúa con la red de todas las mentes.
Hemos visto que el universo no improvisa soluciones empujando desde el presente, sino que traza las rutas de forma implacable desde el futuro deseado hacia atrás, manipulando el tiempo. Y por supuesto, mientras intentamos navegar por este laberinto usando nuestro libre albedrío, la gran lección es aprender a diferenciar la textura de los obstáculos. Saber leer la enorme diferencia entre la piedra que el universo nos pone para que tropecemos y ganemos fuerza, y el muro de hormigón infranqueable que levanta bruscamente para salvarnos la vida o corregir nuestra trayectoria a tiempo. Totalmente. Para quien escuche este análisis, creo que la aplicación práctica de esta información para el día a día es absoluta, porque sinceramente nos otorga el poder de transformar radicalmente la forma de enfrentarnos a un martes cualquiera que se tuerce. Desde luego. En lugar de dejarse arrastrar por un agobio insoportable o estallar de furia por una interrupción absurda, un error administrativo o un tren que arranca justo cuando llegamos, ahora disponemos de la herramienta mental para frenar en seco, para detenernos, respirar hondo, observar la maquinaria en funcionamiento y buscar el mensaje de recalibración que está oculto. Nos permite, en definitiva, ajustar las velas con inteligencia en lugar de malgastar la vida gritándole al viento. Proporciona un marco mental de profunda tranquilidad. Comprender a nivel mecánico que el atasco frustrante o la negativa rotunda que sufrimos hoy puede ser el engranaje insustituible para garantizar el éxito y la seguridad del mañana cambia por completo la experiencia humana. Convierte el estrés tóxico frente a lo imprevisto en una genuina curiosidad por lo que se está gestando. Totalmente. Y para cerrar nuestro tiempo de hoy, me gustaría dejar flotando en el aire una última semilla intelectual. Algo para masticar con calma basándonos en esa última revelación sobre la percepción del lóbulo temporal. A ver. Sabiendo científicamente que el cerebro humano recorta, rellena y pinta sin cesar el 50% de nuestra realidad material diaria, apoyándose únicamente en los cimientos de nuestras viejas creencias y expectativas pregrabadas. Si mañana por la mañana, de alguna manera, decidiéramos despertar creyendo fervientemente en una realidad diametralmente opuesta, una realidad radicalmente próspera, pacífica o llena de puertas abiertas, ¿qué cosas del entorno físico que hoy mismo nos parecen totalmente invisibles comenzarían a materializarse de golpe en nuestro campo de visión? La próxima vez que alguien se mire al espejo por la mañana o camine por su calle de siempre, valdría mucho la pena hacerse la gran pregunta: ¿cuánta de toda esta vista es real y sólida y cuánta es simplemente la propia mente pintando cómodamente el mismo decorado aburrido que está acostumbrada a ver? Piénsenlo. Hasta la próxima inmersión.